Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy vamos a ver la continuidad de lo que estamos viendo en los martes, que es el libro de Gálatas. Estamos en el capítulo 3, versículo del 19 al 29. Hoy terminamos el capítulo 3 y el tema se llama el propósito de la ley. La semana pasada recordemos que vimos la insensatez de estos Gálatas, que ellos estaban creyendo que estaban siendo justificados ante Dios, basados en la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, pero ellos le añadían algo más, y esto era obviamente la ley de Moisés, ¿no? Y Pablo les estaba diciendo que esto era un engaño en el cual pues ellos estaban totalmente alejándose totalmente de la palabra del Evangelio por la gracia, y Pablo les estaba demostrando que estaban mal, y esto lo hizo como todos debemos hacerlo, ¿no? Fue a través de las escrituras que él estaba rompiendo fortalezas que vienen a nuestra mente, que se forman en nuestra mente, ¿no? Entonces Pablo con las escrituras les da un recorrido por ellas y empieza con Abraham, que fue justificado por la fe y no fue por la ley, que la ley fue creada pues siglos después de Abraham, en el tiempo de Moisés. Y les continúa mostrando que la ley, obviamente, pues por creer en la ley, pues todos son maldición, y que creyendo por la ley para salvación, pues hacían insuficiente el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces cuando tú crees en la ley, Pablo decía, haces como que innecesario el que el Señor haya venido a esta tierra a encarnar y a ser sustituto y morir por el ser humano. Pablo pues les estaba enseñando con las escrituras que es la fe en Cristo lo que enseña toda la Biblia, de hecho desde los profetas, y que por la fe puesta solamente en Cristo es lo que salva. Y también les recordaba que esa salvación por fe no era de ahora, sino que fue dada desde el pacto de Dios. Dios dio la ley, pero Dios antes dio la salvación a Abraham por medio de la fe. Así que Dios no dio esta ley para anular la promesa que le había dado a Abraham, porque esta promesa es eterna y está vigente por los siglos de los siglos. Así que hoy vamos a dar continuidad, nos vamos a enfocar en este tema del propósito de la ley, el por qué fue dada si no era para redención, o sea, para qué sirve, para qué fue dada. Y hoy vamos a leer nuestro texto, dijimos Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 29, vamos a ir explicando el por qué, ¿no? Y vamos a leer ahorita del 19 al 24, si me acompañan por favor con sus Biblias. Empieza en el 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hacemos pausa en el versículo 24 y aquí vamos a ver los puntos, varios puntos que Pablo está mostrando. Entonces, vimos que la semana pasada nos quedamos en el propósito, en aquel propósito de la ley. ¿Para qué fue esta ley dada? ¿Cuál es el propósito por la cual se dio esta ley? Y el propósito, pues estamos entendiendo que no fue para salvarnos ni fue para justificarnos. Y obviamente esto nos lleva a que surjan preguntas. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley si no tenía la intención de salvarnos por medio de ella, si no tenía la intención de justificarnos por medio de ella, ¿no? Entonces, en estos versículos que acabamos de leer del 19 al 24, pues veremos 5 razones por lo que fue dada la ley, para que podamos comprenderlo. La primera razón, y si quieres apuntar, se llama la ley convence de pecado. Está en el versículo 19, vamos a ir desglosando y vamos a ver estas 5 razones. Entonces, la primera razón, la ley convence de pecado. ¿Para qué sirve la ley? Por una parte, se dio para frenar la rebelión de los hombres.
es esta transgresión que está mencionando Pablo ahorita en el versículo 19. Entonces Dios revela un estándar moral. ¿Con qué finalidad? Pues de no destruirnos nosotros mismos antes de que viniera la simiente. ¿Qué simiente? O sea, la simiente del Mesías, el Señor Jesucristo. Por otra parte, la ley fue dada para magnificar el pecado, o sea, para hacer ver qué tan grave es el pecado ante un Dios santo y justo. Por aquí vemos que está hablando de transgresiones, y esas transgresiones que vemos en la ley son específicas. No es una ley dudosa que no convence de pecado, sino que esta ley verdaderamente habla y te convence de pecado. Y estos pecados específicos de los que habla la ley, pues por ejemplo menciona algunos como la idolatría, la codicia, el adulterio, la mentira, la lujuria y infinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si la ley hubiera sido puesta solo por el hombre, pues sería una ley que no mostraría la realidad del hombre ante un Dios santo y justo. Por eso fue que Dios puso esta ley. No viene de hombres, sino viene de Dios. Se dio acá, dice que a los ángeles de Dios, y que luego se le dio a Moisés para que por medio de esta ley vean y veamos que somos grandes pecadores, que somos merecedores de la condenación eterna. Entonces debemos entender que el fin de la ley fue dada para que busquemos únicamente en el Señor Jesucristo la salvación, porque Él es la simiente de Abraham. Lo vimos la semana pasada que Él es el hijo de la promesa. Entonces debe quedar claro en todo creyente que la ley no salva, pero es útil. ¿Para qué? Para convencernos de pecado, como dice la primera razón. Esta es la primera razón que estamos mencionando, convencimiento de pecado. Entonces el fin es convencernos de pecado, y ese pecado nos debe llevar al arrepentimiento. Esa es la finalidad. Nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, nos quebranta ante Cristo para que podamos abrazar esa salvación de Dios que solo es dada en la fe en Cristo Jesús. La segunda razón que vamos a ver se llama: la ley es inferior a la promesa. El versículo 20 lo especifica. Entonces la ley, estamos viendo acá que es inferior al pacto. Dijimos la semana pasada igual, es inferior al pacto de Abraham, y también inferior al evangelio de la gracia, que no fue únicamente revelado en el tiempo de Pablo, sino que fue revelado desde Abraham. Pero no quiere decir que la ley, al ser inferior, no sirva, sino que sirvió, por ejemplo, en el tiempo antes de Cristo, y también sirvió en el tiempo de Cristo, porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, el Señor claramente dijo que Él vino a cumplir esa ley. No la abrogó, sino que la cumplió. La ley fue cumplida por el Señor Jesucristo, pero también sirve para llevar a las personas a Cristo. Tiene esa utilidad. Ahora bien, ¿por qué la ley es inferior al pacto? ¿Por qué la ley es inferior al evangelio de la gracia? Porque en Génesis vimos la semana pasada que el evangelio fue anunciado a Abraham 600 años aproximadamente antes de que viniera la ley. Y Abraham fue justificado por creer en ese evangelio de la sola fe en Cristo Jesús antes de que viniera esa ley. Entonces, después de Abraham, estamos diciendo que 600 años aproximadamente, la ley vino por medio de los ángeles de Dios, y después fue dada a Moisés y pasó a los israelitas. Ahora, fue dado con un fin. ¿Por qué fue dada a Moisés y a los israelitas? Con un fin: esperar en la promesa de la venida de Cristo. O sea, para que ellos no se destruyeran antes de la madurez, porque ellos eran rebeldes. Fue dada por su rebelión. Entonces esta ley fue dada para que ellos no se destruyeran, alcanzaran la madurez de entender que es por la sola fe en la promesa de la simiente lo que salva. Y la simiente ya dijimos que es el Señor Jesucristo. Así que no es un nuevo evangelio. De hecho, este evangelio fue antes de Abraham. De hecho, fue desde el Edén. Se le fue dado a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 15, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el evangelio. Desde aquí le fue dado el evangelio a Adán y Eva en el mismo Edén. Estaban a punto de ser sacados del Edén. Entonces cabe mencionar que el mismo Dios, ese mismo Dios,
personalmente hizo pacto con Abraham. No como Moisés que él le dio a sus ángeles y sus ángeles le dieron a Moisés. No. Aquí fue directamente, no hubo mediadores para su salvación, para la fe en la salvación. Y esto nos hace entender que la ley fue dada entre mediadores, que ya dijimos, los ángeles de Dios, y dos, el hombre que fue Moisés. Así que Dios mismo entró en pacto directamente con el patriarca Abraham, y Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la misma palabra. Así que Abraham no hubo mediación angelical, no hubo mediación del ser humano, sino que eso muestra claramente que fue Dios mismo. Y esto obviamente muestra la superioridad del evangelio y de la promesa junto con la ley, o sea, comparado a la ley. Y esto es lo que pasa con nosotros. Hoy día tenemos acceso directo con Dios, pues a través de la sola fe en Cristo Jesús. No hubo un ángel o ángeles mediadores que vinieran a decirnos. Cristo fue nuestro único mediador. Por eso el evangelio es superior a la ley. Entonces, ¿por qué necesitamos realmente de la ley? Bueno, estos son los puntos que vamos a ir viendo. O sea, no necesitamos ahora una mediación angelical ni humana, sino que Cristo lo hizo posible. La salvación fue por la fe en el Señor Jesús. En el Señor Jesús es recibida esa promesa que le fue dada a Abraham. Ahora vamos a ver por qué es necesaria la ley. Pero primero vamos a ver el por qué la ley no nos da vida. Y ese es el siguiente y la tercera razón que vamos a ver. La ley no da vida, y esto está en el versículo 21. Entonces la ley no nos da vida, no nos puede justificar ante Dios. De hecho dice que no vivifica. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces la ley no puede ni justificarnos ni puede vivificarnos, que significa que es darnos vida eterna. Entonces, ¿qué nos puede dar justificación? ¿Qué nos puede dar vida eterna? La promesa de Dios en Cristo hecha a Abraham. Ese pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces, para la ley no es contraria a la promesa, pero sí desempeña una función distinta. La ley no es nula ni es inútil, pero tiene un desempeño, una utilidad. Por ejemplo, ¿quién puede vivir sin algún órgano de los que son vitales pues en nuestro cuerpo, ¿no? Porque hay órganos como la vesícula que te la pueden quitar y puedes vivir, pero un órgano vital del cual nadie podría vivir sin él, por ejemplo el hígado o algo así, pues ¿quién podría vivir? Nadie puede sin un órgano indispensable. Otro ejemplo pues es el dinero. No es algo que nos pueda justificar ante Dios, pero por esa razón diríamos que el dinero no sirve para nada, ¿verdad que no? Entonces así es la ley. No podemos decir que no sirve para nada. La ley tiene su utilidad, pero tenemos que comprender muy bien que no es superior al evangelio. La ley no justifica, pero sirve porque enseña el pecado, muestra el pecado y nos apunta a la promesa de Dios en Cristo Jesús hecha a Abraham. Y esta es la siguiente razón que vamos a ver, que es la cuarta razón, que es la ley condena. Y está en el versículo 22 y 23. Entonces, algunos que no han entendido, que no han ni comprendido las escrituras, y creo que no han tenido un encuentro con el Señor, y también para esas personas que de plano no conocen nada de Dios, ni realmente tienen un encuentro con el Señor Jesucristo, ellos en su mente dicen, yo no soy prisionero del pecado. Porque una persona que no reconoce su pecado, pues obviamente no puede llegar al proceso que Dios te lleva al arrepentimiento, te quebranta y luego te salva. Entonces esas personas dicen, yo no soy prisionero del pecado. Ellos creen que realmente no, el pecado no los tiene esclavizados. Ellos no piensan que Satanás los tiene esclavizados. Ellos no piensan que el mundo también los tiene esclavizados. Entonces dicen, yo no soy prisionero del pecado. Pero hay una forma de demostrarlo, dejando de pecar. Pero esto es difícil, o sea, realmente nadie puede dejar de pecar. Durante todo el día pecamos, en todo momento. Entonces, ¿cómo pueden decir ellos que ellos no son prisioneros del pecado? Si llevan o si llevaran ellos un registro, entonces podrían darse cuenta que están encarcelados por la ley de Dios. Es un hecho que están encarcelados por la ley de Dios, y la ley de Dios nunca te va a liberar de ella misma, nunca.
La ley juzga a todos. La ley muestra nuestra condenación, pero no quiere decir que sea mala, pero muestra la realidad del ser humano. La ley nos lleva a una ¿qué? Prisión espiritual, porque nos juzga, nos condena, pero no nos puede ayudar ni liberar. Así que la ley tiene otra finalidad, nos muestra que necesitamos ser rescatados, porque nadie puede hacer nada, ni la ley lo va a hacer por ti. Entonces nos muestra que necesitamos ser rescatados, nos hace entender que necesitamos ayuda, que necesitamos ser salvados de esta prisión, de esa cárcel, de esa condenación, donde no hay ninguna posibilidad de una fuga de la cárcel de la ley de Dios. Y esto pues nos lleva a la siguiente razón de la ley, que es la quinta, que es la que apunta a Cristo. La ley apunta a Cristo, es la quinta, está en el versículo 24. Entonces cuando la ley nos convence de esa realidad, que estamos encarcelados, que estamos condenados, que no hay ninguna posibilidad de una fuga de la cárcel de Dios, obviamente nos lleva al punto de una desesperación, pero también nos apunta directo a la esperanza, a las manos del Señor Jesucristo, que dice: venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. Esto lo puedes ver en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Entonces esta ley que nos apunta a Cristo, de hecho Pablo dice que es un ayo. Esta ley es un ayo. Y esto significa que es como una especie de maestro, una especie de mano que nos lleva a ver realmente que estamos condenados, pero también que nos puede salvar, que hay alguien que nos puede salvar. Nos guía y nos enseña como a niños, nos lleva a ver la promesa que fue dada a Abraham. Esa promesa que fue dada desde el Edén, que dijimos también en Génesis 3, a Adán y Eva, y nos muestra la fe en el único Señor y Salvador, quien es el Señor Jesucristo. Entonces la ley sí sirve, solo que no es mayor, o sea, realmente es inferior a lo que es el Evangelio de la Gracia. Es menor a la promesa y que es el pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces Pablo les dice a los Gálatas que están en insensatez. Les muestra estas 5 razones del por qué que acabamos de ver. Si la ley convence de pecado, si la ley es inferior a la promesa, si la ley no da vida, si la ley condena, si la ley misma les apunta a Cristo, entonces ¿por qué están creyendo en la falsa doctrina de los judaizantes? Les dice Pablo. ¿Por qué creen que la ley justifica y salva? ¿Por qué están necios y empecinados en ello? Entonces, esto nos lleva a nosotros a recordar que solo Cristo puede realmente liberarnos de esa prisión de la ley. Solo Cristo puede realmente darnos esta justificación. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar y Él cargó con nuestra culpa. Pero hay que reconocerlo, hay que reconocer que estamos confinados. Acá Pablo dice que estamos confinados. Hay que reconocer que se merece estar confinado en esa cárcel, en esa celda, en esa prisión. Y hay que rogarle al Señor Jesucristo y suplicarle que nos libere, porque Él es el único que lo pagó todo. Él es el único que fue nuestro sustituto de esa condena. Él es el que consumó la condena. Entonces, solo en la fe en Cristo Jesús hay salvación. Vamos a continuar con los siguientes versículos de Gálatas 3, es el 25 y el 27, 25, 26 y 27, donde dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hacemos pausa en el 27. Entonces, cuando vino Cristo y creímos por la sola fe en Él, la ley, que era nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía, ya no nos podía seguir llevando, ya nos podía guiar de la mano, ya no podíamos aprender, porque esta fe, cuando vino Cristo, nos hace madurar. Entonces ya no necesitamos del ayo. El ayo nos convenció de pecado, el ayo nos condenó. Ahora, por medio de la fe, somos liberados de la ira venidera, somos liberados de la condenación eterna. Ya salimos libres de esa cárcel, de esa prisión, y ahora somos guiados por la fe. Por medio de la fe nos hemos convertido en hijos de Dios.
O sea, la fe es la prueba de que somos del Señor. Ahora, los judaizantes no son hijos de Dios, porque ellos no dependen del mérito del Señor Jesucristo, sino que ellos creen que son salvos por lo que el Señor hizo, más méritos, o sea, más obras. Y esto hace nula la salvación en Cristo Jesús. Entonces, los verdaderos hijos de Dios, ¿qué van a hacer? Confían exclusivamente en el Señor Jesucristo para ser salvados eternamente. El Evangelio, de hecho, en el Evangelio de Juan podemos ver un ejemplo. Vemos al amigo del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de Lázaro? Vemos a Lázaro, pero también vemos a sus hermanas, vemos que Lázaro murió y vemos a sus hermanas que estaban muy tristes y se estaban lamentando porque el Señor no había llegado antes de que él muriera. Sin embargo, esto era parte del plan, estaba planificado por Dios. ¿Para qué? Para que crean en el Señor Jesucristo, que Él era el Mesías, y para que Dios fuera glorificado con ello. Entonces Marta le dice al Señor: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas, decía Marta, ¿no? El Señor Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Pero ella creyó que en la resurrección de los muertos. Pero el Señor le dijo: no, vivirá en este momento. Y en el versículo, es el Evangelio de Juan, capítulo 11, en el versículo 25 al 27 dice las siguientes palabras: yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Y Marta le contestó: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces estamos viendo acá que Marta creyó en el Señor Jesús, solamente en el Señor Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la resurrección y la vida eterna. Entonces Marta es un claro ejemplo de esas personas que creen en la sola fe en Cristo Jesús sin añadir algo más. Solo el Señor salva, solo el Señor da vida eterna. Entonces es la fe en el Hijo de Dios la que nos convierte a nosotros como hijos de Dios. El Señor Jesucristo es ese objeto de la fe salvadora. Los judaizantes creían, pero le sumaban algo más, ley y obras, y por eso ellos prácticamente no han sido salvos. Ahora bien, hay que tener cuidado de este versículo que acabamos de leer, 26 y 27, que dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y da el por qué: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo están revestidos. Esta parte del bautizo surge algo que causa controversia. O sea, realmente hay una mala interpretación de esta cita que se menciona que hay que ser bautizados con agua para ser salvos, para ser revestidos del Señor Jesús. Y obviamente no es lo que Pablo está enseñando acá. Este bautizo no se refiere a ese bautizo de agua que se hace como una obediencia al mandato de Dios, el cual representa simbólicamente que moriste al pecado y que ahora naciste en Cristo. No se refiere a este tipo de bautizo que efectuamos las iglesias, los creyentes, en las albercas o en el mar o en cualquier otro lugar, ¿no? Sino se refiere a un bautizo que solo Cristo da. Ese bautizo solo puede darse cuando uno se arrepiente de corazón, cuando uno verdaderamente se convierte a Cristo. Cristo, ¿qué hace? Te bautiza con el Espíritu Santo, o sea, te da el Espíritu Santo, y esto se le llama el bautizo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de alguna manera cambiarlo y creyendo otra cosa. Esto es lo que quería decir Pablo. Entonces ya no podemos, después de esto, que ya somos bautizados, o sea que el Espíritu Santo ya está en nosotros, ya no podemos ser condenados. Ya no hay condena. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ve en su Hijo. Estamos revestidos de Él, nos ve en su Hijo. Cristo nos ha dado su justicia. Y ahora somos hechos justicia en Él. Dios Padre ve a su Hijo en nosotros, y esa es una gran bendición. Entonces todos los que creen en el Señor Jesucristo, hay que entender que de alguna manera nos ve el Señor con la justicia de su Hijo. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que es algo muy hermoso, que todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y se ha convertido a Cristo, Él ha cumplido toda la ley. Él ha cumplido perfectamente la ley, pero no fue por Él mismo o por nosotros, sino por los méritos de otro, quien es el Señor Jesucristo. Él, por sus méritos de Él, nosotros hemos cumplido la ley perfecta. Y es algo maravilloso, es algo grandioso y es algo difícil de creer, porque mucha gente no lo cree. Pero es real. No podemos ya ser condenados. Ahora bien,
Cuando la palabra es dada, si ya eres salvo, si tienes la certeza y se ve el fruto realmente, ¿por qué te sientes condenado? No te sientes condenado. La palabra confronta, obviamente, confronta nuestra vieja naturaleza. Debemos creer que realmente somos salvos para no caer en el error de decir, bueno, me está condenando otra vez, no, sino que te está confrontando para que veas tus errores, lo que no agrada a Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener un crecimiento y la palabra nos confronta para tener ese crecimiento. Y si en algo estamos mal, debemos sentirnos confrontados, debemos avergonzarnos, debemos entristecernos. ¿Por qué? Porque afecta nuestra comunión con Dios. Se pierde esa relación, esa comunión con Dios, no la salvación. La comunión se pierde con el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? El Señor nos ha dicho que debemos estar limpios para poder tener esa comunión. Entonces debemos venir quebrantados al trono de la gracia, porque le hemos faltado al Señor, y decirle al Señor que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Confesar a Dios nuestro pecado. ¿Para qué? Para que sea restaurada esa comunión con Él. Pero no creas que es tu salvación la que se pierde, sino que se restaura. Se puede perder la relación con Dios o la comunión con Dios, pero la salvación no se puede perder. La salvación ya dada por el Señor es irrevocable. Recuerden que es un don. Y don no quita los dones, es un don de Dios. Así que si eres salvo, ya no te sientas condenado. No dejes que el mismo mal, porque Satanás y sus demonios eso están haciendo. Están atormentándote y te están haciendo sentir mal. Mira, te están condenando. Ahí lo está diciendo la palabra y el pastor te está diciendo que está condenando. Y eso no es así. O sea, el mal te acusa. Y a veces hay persecución, hay tribulación, pero no pienses que Cristo ya no es tu Señor, que Cristo no te ha salvado, que Cristo te ha olvidado, que ya no eres hijo de Dios, que ya no eres salvo por Dios. No pienses en eso. Si hay situaciones en tu vida adversas, enfermedades, hambre, miseria, o tal vez hay alguna amenaza de muerte, no te sientas olvidado por Dios. Dios tiene su mirada en los justos y cuida de ellos. El Señor Jesucristo nos salva, y el Señor Jesucristo, si tú ya eres de Cristo, te ha salvado, pero no para dejarte morir, no para olvidarte. Pero es necesario que vengan esas diversas situaciones, esas pruebas. ¿Por qué? Porque el mal quiere tumbarnos. El mal quiere tumbarnos y quiere hacernos creer que Dios ya nos olvidó, pero estas pruebas son necesarias porque nos hacen crecer. Recuerda Romanos 8:34, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, dice Pablo, o la angustia, o tal vez la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada quizá. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí está en Romanos 8:34 al 36. Entonces, ¿será que Dios ya no nos ama y por eso permite que todo esto pase en nuestras vidas? Porque vean, estamos en grandes problemas, estamos realmente pasando adversidades sin que las busquemos, o porque a veces es por negligencia, pero no, es sin que la busquemos, y estamos en aflicciones y somos perseguidos. ¿Por qué? Porque compartimos el evangelio y pasamos hambre por lo mismo, porque también buscamos la integridad, estamos en la miseria, estamos en peligro o bajo amenaza de muerte. Pero esto es algo que el Señor prometió que pasaría. En el mundo habrá aflicción, pero yo he vencido al mundo. No te preocupes, no te afanes. Mira, yo estoy en control, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, obviamente nos ha prometido que van a haber situaciones por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos en contra del mundo. Esto es lógico, vamos en contra de la corriente de este mundo. Y el mundo y Satanás va a ver la manera de atacarnos. Y van a tratar de destruirnos y van a tratar de desviarnos. Y a veces, obviamente, nos desvían del redil. Ahora, ellos van a hacer prácticamente todo lo posible para que seamos esas ovejas enviadas al matadero. Pero no se nos debe olvidar que en el versículo
28 de Romanos 8 dice: sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios está en total control, absoluto control. Es Dios. Nada escapa de su control. Entonces, lo malo que pueda venir a nuestra vida si somos de Cristo, porque si no somos de Cristo, no lo tomes este versículo para ti, pero si somos de Cristo y obviamente no estamos ocasionando este problema, no es consecuencia de que nosotros lo estemos ocasionando, sino que estamos viviendo como el Señor nos manda. Entonces, si viene esto, Dios, créeme que va a darle un giro. Va a darle un giro a esta situación mala en tu vida para su gloria y para bien tuyo. Así que, ¿qué te preocupa? Porque dice, sigue continuando allá en el capítulo 8 de Romanos, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 31. ¿Quién contra nosotros? Y sigue diciendo, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo acá en el versículo 33. Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿qué preocupación, qué afán, qué problema puedes tener de desconfianza si estas citas realmente te quitan toda esta situación, toda esta preocupación? Ahora, si estas citas que te estoy mencionando no te quitaron la preocupación, cuidado, porque tal vez no eres salvo. Te voy a decir por qué. Porque que cree en el Señor Jesucristo para salvación y se convierte a Cristo, le cree a toda su palabra. Porque salió de su boca y él lo cree y sabe que es inspirada por el Señor. Entonces, esto requiere un autoanálisis. Aquí puedes ver si realmente eres o no. Y continuamos con el versículo 28 y 29, que son los últimos de Gálatas 3, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esta cita es muy importante y también es muy controversial. Hay que tener cuidado. Esto nos enseña que la salvación no hace excepción de personas, que la salvación no se da por ser judío o por ser gentil, sino que se da por la sola fe en Cristo Jesús. Ahora, muchos toman este versículo 28 fuera de contexto para defender el rol de pastoras. Y esto es torcer la palabra de Dios, porque está fuera de contexto, y esto sépanlo bien, que si lo están haciendo es para su propia destrucción. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas dificultades de entender, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí, ¿qué está diciendo Pedro? Pedro estaba hablando de Pablo. Estaba diciendo que en cada una de sus cartas Pablo les había hablado de esto, y que habían cosas difíciles de entender, pero los ignorantes y los débiles en la fe, decía Pablo, tuercen las escrituras. Y esto es lo que está sucediendo en esta cita del versículo 28 de Gálatas 3. Tuercen las escrituras y dice Pablo, para su propia condenación. O sea, trae condenación. No sigas cayendo, arrepiéntete y realmente sujétate a lo que Dios manda. Gálatas 3:28 no está hablando de un ministerio pastoral de la mujer. Gálatas 3:28 está hablando de la doctrina de la salvación, está hablando de la justificación por la sola fe, está especificando que nadie es salvado por ser judío, ni por ser gentil, ni por ser esclavo, ni por ser libre, ni por ser varón, ni por ser mujer, sino por haber colocado su fe únicamente en la simiente de Abraham, quien es el Señor Jesucristo. Entonces, no lo cambies, no tuerzas las escrituras. Lo que enseña en esta cita es que la salvación es por la fe. No por estado biológico o por nacionalidad o por sociedad, por social, sino por la sola fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos muestra dos errores teológicos. O sea, aquí vemos que los judaizantes están prácticamente cometiendo errores, ¿no? Vemos que uno es que los judíos creían que por ser descendientes de Abraham,
pues ellos eran salvos por razones biológicas. Y el segundo error era que los judíos judaizantes creían que por ser descendientes de Abraham eran salvos por practicar la ley. Así que Pablo dice que estos dos tipos de creencias eran incorrectas, estas dos teologías eran erróneas, y Pablo las condena porque los verdaderos hijos de Abraham no eran porque son hijos biológicos, no es porque practican la ley, sino es por los que tienen puesta su sola fe en la salvación, pero su sola fe en Cristo Jesús. O sea, solo tienen su fe puesta en el único que salva, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué el hijo de Abraham es la simiente? O sea, no estamos hablando de Isaac, no estamos hablando de Jacob, perdón. Estamos hablando del Señor Jesucristo, la simiente con S mayúscula. Entonces aquí nos dice que el hijo de Abraham, el verdadero Abraham, es el Señor Jesucristo hablando espiritualmente. Porque sabemos que el Señor Jesucristo es Dios y no puede ser hijo real de Abraham. Pero esto es algo místico, es algo espiritual, es una simbología. Entonces, ¿por qué se da esta simbología espiritual? Porque para salvar a la humanidad, Dios no podía tomar el lugar del hombre para ser sustituto del hombre pecador, porque Dios es espíritu. Entonces, para ser sustituto tenía que Dios ser un humano. Entonces, tenía que encarnar y tenía que venir de un linaje. Por eso Dios utiliza Dios Padre utiliza a Abraham, dirige su plan usando a Abraham, y utiliza el Evangelio para mencionarnos. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo en capítulo 1, versículo 1, dice que Cristo viene de este linaje de Abraham. Entonces, obviamente, al ser nosotros de Cristo, pues prácticamente espiritualmente hablando, simbólicamente, somos hijos de Abraham, místicamente hablando. Entonces, y al ser del linaje de Abraham, pues estamos convertidos en herederos de la justificación, del Espíritu Santo, de la promesa, de la bendición eterna. Y esto es algo grandioso, y esto debe traer festejo, porque ¿quién podría heredar algo así si somos totalmente, naturalmente pecadores? Es maravilloso y es un regalo privilegiado de Dios para nosotros, los inmerecedores de esta gloriosa herencia. Somos inmerecedores de esa gloriosa herencia. Somos merecedores de una condena. Sin embargo, el Señor nos ha dado la bendición de la sola fe en Cristo Jesús, que nos salva, y nos ha dado el privilegio de prácticamente participar de esta herencia, de ser hijos, de tener esa bendición de la herencia en el cielo con Él, que fue prometida a Abraham. Entonces, una persona que es convertida, una persona que es salvada por el Señor, va a vivir una vida santa, va a haber evidencia, va a haber fruto. Entonces, otro punto es para los que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero bueno, esto es importante mencionarlo porque muchas personas creen que a través de sus buenas obras o a través de cumplir algunas cosas que menciona la ley de Dios pueden ser salvos, ¿no? Así que esto es algo que debemos de comprender. Así que parte de lo que estamos ahorita viendo en conclusión es que comprendimos que no debemos creerle a los judaizantes, porque ellos te decían que para ser salvo es creer en la obra de Cristo, pero además hacer obras de la ley de Moisés para poder ser salvos, y esto no es correcto. No debemos creer que hay que circuncidarnos, no debemos creer que hay que hacer obras para ser salvados, no debemos creer que si somos generosos vamos a ser salvados. No dudemos de la suficiencia de la sola fe en Cristo Jesús. No le añadamos cosas a la obra de salvación, porque mucha gente le añade cosas. Una persona, dijimos hace un momento, que se convierte verdaderamente en Cristo, que es salvado por Cristo, se va a ver su fruto. Realmente la evidencia de que realmente fue salvado por la sola fe en Cristo Jesús va a traer un fruto. No va a ser por obras. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo que para las personas que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, al ver esta cita bíblica, deben de reconocer ellos que son pecadores. Deben reconocer que hay una transgresión que ellos están haciendo con Dios y que eres merecedor de la eterna condenación. Eres digno de ser condenado.
Hay que reconocer que no eres una buena persona, porque ¿cuántas personas se catalogan como buenas personas? Yo no me meto con nadie, yo soy generoso, yo soy misericordioso, yo de alguna manera soy caritativo, participo en las obras de caridad, participo en la iglesia, voy a la iglesia. Entonces creen que esto los hace buenos, y hemos hablado muchas veces que esto ante Dios es más que inmundicia. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces debemos de ver que no debemos compararnos, porque mucha gente se compara con los demás. Mira, compárame con estos, yo realmente soy bueno. Entonces no debemos compararnos con el hombre, no debemos compararnos al estatus moral del hombre, sino al estatus moral de Dios. El ser humano, al compararse ante Dios, está viendo que es corrompido, que su corazón es malévolo, es engañoso. Y Dios ha dado su ley para que veas este estado en el que te encuentras ante un Dios santo, un Dios justo. Y para que veas la gran necesidad de la salvación. Y si tú hoy día estás reconociendo todo esto de corazón, significa que Dios, por su gracia, por su misericordia y por su gran amor, te está abriendo los ojos espirituales para que veas y para que tú reconozcas que estás totalmente perdidos en Él y puedas ver que Él te está llamando, te está esperando para liberarte. Así que recordemos que solo Cristo salva. La fe en el Señor Jesucristo. Recuerden que la salvación Dios la ha puesto en Cristo Jesús. Solo por la fe en Cristo Jesús. La ley tiene un fin: llevarnos a los pies de Cristo, mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a los pies de Cristo. Entonces el propósito de la ley de Moisés se cumple cuando dejamos de tratar de justificarnos a nosotros mismos. Y cuando nos enfocamos que estamos realmente convencidos que estamos condenados y que solo en la fe en el Señor Jesucristo nos puede salvar, y cuando nos enfocamos en esta cosa, realmente en esta gracia, estamos realmente pues en el camino, estamos realmente reconociendo que solo Cristo salva y Cristo es el que nos salva. Así que espero que este tema realmente cumpla su propósito. Aquí nos muestra el propósito de la ley, el por qué fue dada la ley. Entonces, esperemos que no sigas cayendo en el error, porque a veces no hay mucho judaizante, pero hay otras cosas que te imponen para que tú seas salvo, y eso no es así. Realmente es solo la gracia que te salva. Entonces, que Dios bendiga tu vida grandemente. Justicia y
justificado por